Gloria al Señor, aleluya. Ahí tenemos una imagen de una mesa servida, gloria a Dios, para nosotros saber si podemos nosotros participar de una comida sacrificada a los ídolos. Tenemos que ir a la historia y tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que saber de qué se trata, qué es la Navidad o qué es el Año Nuevo, a quién está consagrado ese día. Vamos a ir un poquito a la historia y después vamos a leer el consejo de Dios que nos dice la palabra de Dios. Debemos celebrar Navidad o Saturnalia, debemos recibir sus regalos, comidas. Bueno, vamos a ver qué dice la historia. La historia nos dice que la Navidad tiene su origen en el paganismo, Nos dice la escritura que desde Roma, dice, vamos a leer un poco, dice, durante la época de los romanos, la Saturnalia se celebraba y todos se intercambiaban regalos entre ellos. O sea, ahí vemos que era una fiesta pagana. Para esta cultura, el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Mitra, el dios iraní de la justicia. También el 1 de enero se celebra el Año Nuevo, decorando sus casas con luces y dando regalos a pobres, a niños. Entonces, para entonces se había adquirido otras costumbres germánicas y celtas también, como un tronco navideño y los abetos, que eran la comida de ese momento, de ese tiempo. Estas costumbres también, las propias, eran de la festividad de Navidad, o sea, del 25 de diciembre. Ese día fue elegido no porque fuese el nacimiento de Cristo, sino porque era una forma de sustitución, de sustituir y celebrar la Saturnalia, también para que los cristianos o los creyentes también se integraran a la Saturnalia. Una celebración pagana que el mundo impuso. El origen pagano de la Navidad, aunque normalmente asociamos el origen de la Navidad a los mitos cristianos y al catolicismo, ya que lo representaron con un niño, una imagen de un niño, del niño Jesús, dicen que era, pero vemos que no, que según la historia era el nacimiento de Mitra, el dios iraní. Precisamente por esta duda entre la Navidad pagana y la Navidad cristiana hubo un caso, cuentan, en 1990, que querían eliminar esa fiesta de las escuelas en los Estados Unidos. Por lo tanto, dice que ganaron ese juicio porque esta fiesta era secular, era una fiesta secular que se celebraba en todas las culturas y no era precisamente cristiana. Por eso la ganaron y no la pudieron eliminar. Lo único que pudieron eliminar fueron las oraciones y la lectura de la Biblia. Pero esa fiesta, dijeron que eso era una fiesta secular y pagana, por lo tanto no corresponde al cristianismo. El origen de la Navidad no es para nada cristiano, como leemos, no es cristiano. La primera vez que podemos oír de las Navidades celebradas el 25 de diciembre, tal como lo conocemos hoy, surgió casi 2 siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que incluso después del nacimiento del niño Jesús, las Navidades se seguían celebrando siempre en torno a la figura de Saturno que los romanos implantaron. O sea, ellos celebraban esa fiesta a Saturno, y también en otras culturas lo celebraban.
Dice, los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno, honrar al dios Saturno. Durante esta fiesta los romanos se alborotaban y por eso era que los cristianos no asistían en esa época, se oponían a estas celebraciones de la Saturnalia. De esta manera dice que así fue que surgió la Navidad. Sustituyeron esa celebración de Saturno, del rey Sol, diciendo que era el nacimiento del niño Dios. Y más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como una fiesta cívica, aunque poco duró esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas las prohibieron. Porque esos días, dice, pues en la Edad Media esas fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y estar de juerga de la mañana a la noche. O sea, el Imperio Romano instituyó esas fiestas por medio del rey Justiniano y declaró la Navidad como una fiesta cívica para beber, jugar y estar en esas borracheras y en todo ese descontrol. De hecho, si miramos costumbres antiguas, puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la Iglesia cristiana se solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes y no sus nacimientos. Tenemos que observar la siguiente escritura que la encontramos en la Biblia. Esta festividad no es aceptada por Dios. Dice la escritura en Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. La Navidad no es un mandamiento de Dios, es una tradición de hombres paganas. Nuestro Señor dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, nos dice Marcos 7:9. El origen pagano de esta Saturnalia se celebraba cuando el sol estaba más bajo en el cielo. En esa época honraban al dios Saturno, dios del sol y del fuego. También era relacionado con la agricultura, pues se necesitaba el sol para sembrar, que las cosechas creciesen. Entonces se le hacía una fiesta de invierno llamando a ese dios del sol para que volviese las cosechas siguiesen creciendo. El planeta Saturno también toma el nombre de ese dios, pues sus anillos y el color rojo marcaban esta asociación. En el resto de las civilizaciones y culturas también existía este dios de fuego y del sol. En Egipto lo llamaron Vulcano, los griegos le llamaban Crono, los babilonios Tamuz o Nimrod. Cuando resucita en su hijo, y Moloch o Baal para los druidas. Para ello todos estos dioses eran Nimrod, considerado el padre de los dioses babilónicos. Saturno también era considerado un devorador de niños, pues al ser el padre de dioses debía tener un carácter intachable, llevando el nombre de Cronos. Cuenta la historia que se devoraba los niños que nacían. Bendito sea Dios. En la época moderna podemos encontrar Santa Claus por San Nicolás. En una edad anterior, Santa era el nombre del dios Nimrod. En Asia Menor, si lo pensamos un poco, veremos que el centro de las Navidades en todas sus etapas también siempre han sido protagonizadas por niños durante los tiempos romanos. Los regalos se daban a los niños pobres y los druidas eran los que hacían estas fiestas. Sacrificaban ellos a los niños para el Dios que adoraban en estas fechas. O sea, en las fiestas de Navidad sacrificaban a los niños para honrar al dios Nimrod. El Santa pasado también devoraba a los niños y hoy en día les reparte regalos.
Eso cuenta la historia. Igualmente también debemos analizar la figura de San Nicolás, que proviene de un personaje llamado el alegre Nick o el viejo Nick, que si nos centramos en su nombre, Nick proviene de Nikos, que significa constructor y destructor, mientras que Laos significa pueblo. Los nicolaitas, seguidores de San Nicolás, se definen entonces como el pueblo que sigue al destructor y que no deja de ser el nuevo Nimrod. Los regalos de Navidad y el origen de la costumbre de Navidad se remonta a los romanos cuando estaba en la Saturnalia. Esos eran los dioses que ellos adoraban y en las distintas generaciones podemos ver que adoraban a esos dioses y los honraban, dando regalos y repartiendo regalos. También sacrificaban criaturas, sacrificaban niños a esos dioses. En las diferentes culturas tenían diferentes nombres también y se llegó a un acuerdo de que no era una fiesta cristiana, por eso un juez juzgó eso mismo y dio el veredicto que era una fiesta común de todas las naciones. Entonces seguimos con la pregunta, ¿podemos comer comida ofrecida a los ídolos? Ya conociendo la historia de dónde proviene esa festividad o natividad, sabemos que fue agregado el nacimiento de, como que ahí nació Jesús, porque era el nacimiento de un dios pagano. Entonces, para involucrar también a los cristianos, para que fuera una fiesta común a todo el pueblo, ahí es donde entra un poco, diríamos, esa cultura del ecumenismo. Todos somos uno, vamos todos para el mismo lado, participemos todos de esto que no tiene nada de malo. Así estamos hoy, así el pueblo ha entrado en apostasía. Así, por eso mismo, porque nadie, absolutamente nadie, abre su boca para defender la palabra de Dios, lo que Dios dijo, lo que escrito está, porque es mejor estar bien con el común de la gente y no tener problemas. Eso es fácil, eso es muy, muy fácil ser cristiano, así vamos todos para el mismo lado. Y lamentablemente al final del camino veremos que eso se cumple. Lo verán aquellos que vayan para el mismo lado, más los que resistamos conforme la escritura, no iremos para ese lado donde van los muchos, porque muchos dicen Señor, Señor, pero no todos son los que hacen la palabra de Dios. No es el que ama el que dice Señor, Señor, sino el que hace la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, anda por la palabra y se guarda en todo lo que está escrito, dice, para ponerlo por obra. Leemos allí en Primera de Corintios, que nos dice Primera de Corintios 8, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe de saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. ¿Cómo amaremos a Dios? ¿Cómo lo amaremos? Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Leemos Primera de Corintios 10, del 14 al 33, que nos dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que participamos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerar al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que los que gentiles sacrifican
lo que sacrifican es a los demonios y no a Dios. No quiero que seas partícipes con los demonios. Escrito está. No quiero que seas partícipe en lo que sacrifican. No quiero que seas partícipe con los demonios. ¿Por qué? Porque los gentiles, cuando sacrifican algo, lo sacrifican a los demonios, no a Dios. No a Dios, el creador de los cielos y la tierra. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Comed de todo lo que se vende en la carnicería. Ahí podríamos decir en la tienda, en la carnicería, en el supermercado, o sea, en los lugares de venta. Comed todo lo que se vende aquí dice la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo, ahí tiene un punto, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Y hay un punto. Después dice, vamos a este punto, si algún incrédulo te invita y queréis ir, bueno, comed de todo lo que os ponga delante sin preguntar nada por motivo de conciencia. Y ahí en ese punto nos vamos a parar un poco. Nos han invitado, vamos a suponer, a comer algo, la fiesta de Santa Rosa. Nos han invitado a comer algo en la fiesta para los paes. Hay gente que hace fiesta para los demonios. Entonces te invitan a la fiesta de los demonios, ¿tú vas a comer? ¿Vas a ir a comer? Te invitan a la fiesta, no sé, hay diferentes nombres en las diferentes ciudades. A San Pancracio, San Patricio, no sé. Esa otra, la del 14 de febrero, que no sé cómo es que se llama. Es todas las fiestas, San Pancracio, San Patricio, Santa María, Santa Magdalena. No sé porque yo no soy ni fui, ni tengo esa cultura, pero los que tienen cultura de haber participado en diferentes religiones saben cuáles son las fiestas. La fiesta, por ejemplo, esa que hacen, la fiesta del pan de los muertos, o la fiesta de los muertos, que en Estados Unidos se celebra la fiesta de Halloween. Entonces, si alguien hace una fiesta de Halloween, vamos a hablar en un lenguaje que todos podamos entendernos. Todos conocen lo que es una fiesta de Halloween. Entonces, alguien nos invita a una cena en Halloween. ¿Vas a ir a la fiesta Halloween a comer? ¿A participar sabiendo que es una cena a los demonios? Ahora, hemos leído la historia de la Saturnalia del dios Mitra, del dios Nimrod, del nacimiento del dios iraní, que era esa fiesta que se festeja entre el 24 y el 25 de diciembre, y también continuaban con esa fiesta de la Saturnalia hasta el Año Nuevo, y hacían esa fiesta para el dios Saturno, el dios Sol, y en las diferentes culturas tenían diferentes nombres, según la cultura era el nombre. Entonces te invitan a esa fiesta, ¿vas a ir a comer? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. O sea, hemos conocido la historia, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, si algún incrédulo os invita y querés ir, comed de todo lo que se ponga delante sin preguntar nada por motivo de conciencia. Ahora, si tú vas el día de la fiesta de Halloween, ¿precisa tu conciencia decirte algo o tenés que preguntar algo para saber?
No nos hagamos los tontos. Dios no puede ser burlado. No nos hagamos los ignorantes. No nos hagamos los que no entendemos. Porque Dios no puede ser burlado. No querramos tratar de engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, amados hermanos. Si yo me voy a una fiesta de Halloween a cenar, lo tengo claro que estoy festejando una cena pagana. Ahora, si me voy a la fiesta de la Saturnalia, porque me invitan a comer algo y porque toda mi familia festeja la Saturnalia, al dios Saturno, o al dios Sol, o al dios Mitra, o al dios según se diga, y me invitan a comer la comida que corresponde a ese Dios. Hermanos, a mí me han invitado y voy a dar después mi testimonio. Ahora estamos hablando de la poderosa palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Si yo voy a comer, está hablando aquí esta escritura, cualquier día a una casa y yo no sé que esa comida fue sacrificada a los ídolos, la escritura dice: ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si yo participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracia? Entonces, ya sea que comáis o bebáis cualquier cosa, cualquier otra cosa, hacelo todo para gloria de Dios y no seas motivo de tropiezo ni a judío, ni a griego, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar, dijo Pablo, a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ahora, si, como dice la escritura, aquí no está hablando de alguien que no sabe que ese día esa comida fue sacrificada a los ídolos. Entonces, ¿cómo? Y doy gracias a Dios. Ahora, pero si yo sé que eso es una cena de Halloween, ¿verdad que voy a decir: oh, no, yo no participo de la cena de Halloween? Ah, pero de la Saturnalia y de la fiesta a Nimrod sí participa. Ah, la cena de Nimrod, esa sí, esa no me la pierdo. Esa la festejo con toda mi familia y nos repartimos regalos y felicitaciones y abrazos y besos. Porque ha nacido Nimrod. ¿Ah? Porque eso es la fiesta. De eso se trata la Saturnalia o la Navidad. De eso se trata. No querramos engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado, amados hermanos. No estemos jugando, o somos blancos o somos negros, o somos de Cristo o somos del diablo. ¿De dónde somos? Que Dios tenga misericordia del pueblo de Dios. Vosotros no sois ciegos, yo tampoco. Aquí no hay ni ciego ni sordo. Aquí lo que hay es gente viva que quiere engañar a Dios, que dice: no, yo como dando gracias a Dios por todo y cantando y alabando a Dios. Tú sabes que estás festejando la Saturnalia, tú sabes que esa es la fiesta de Nimrod, tú lo sabes, así como que si tú vas al Halloween, tú sabes lo que estás haciendo en una cena pagana. ¿Acaso pretendes engañar a Dios? ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Acaso lo provocaremos a celos? ¿Fornicaremos entonces con los ídolos paganos? Nos dice la palabra de Dios que se abstengan de las cosas sacrificadas a los ídolos. 15:29 Hechos 15:20, que les escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos, que se abstengan. Hechos 15, ¿cuáles son las cosas que el Señor ha prohibido? Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de las cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Una de las cosas que sí quedó escrito, que se abstengan de las cosas contaminadas, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Hechos 15:29, puede leerlo usted. Hechos 21, en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse
de lo sacrificado a los ídolos. Deben abstenerse. ¿Qué entendemos por abstenerse de lo sacrificado a los ídolos? De lo estrangulado y de fornicación. Abstenerse es decir, no quiero tocar eso, está contaminado. Ezequiel 23:37 dice, porque han cometido adulterio y hay sangre en sus manos, han cometido adulterio con sus ídolos. Han cometido adulterio con sus ídolos. Has hecho adulterio con tus ídolos, participando de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios. Después de sacrificar a sus hijos, dice, a sus ídolos, o sea, le dieron a sus hijos los regalos de la Saturnalia, del nacimiento de Nimrod, una fiesta pagana y romana instituida para el mundo entero, porque en todas las culturas y las religiones la practicaban para adoración a sus dioses. El nacimiento de su dios Mitra en otras religiones. En los iraníes, ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Satanás con nuestro Señor Jesucristo y Yahshua el Mesías? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué el pueblo de Dios se está mezclando con el común del mundo? ¿Por qué el pueblo de Dios ha perdido el rumbo? Porque no lee la escritura, no lee la palabra escrita y no la practica. Después que le dieron su sacrificio, dice, sacrificaron a sus hijos a sus ídolos, entraron en mi santuario el mismo día para profanarlo. He aquí eso hicieron en medio de mi casa. Ezequiel 23:39, escrito está, no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Y no es contender con el hombre, sino con las falsas enseñanzas infiltradas del catolicismo, de las diferentes religiones paganas del mundo. No estamos contendiendo porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y gobernadores de la tiniebla. Lo siento, hermano, si te pegó. Lo siento porque escrito está. No es contra el hombre, no es contra la mujer, sino contra las falsas enseñanzas introducidas, herejías introducidas encubiertamente en el pueblo de Dios. Herejías introducidas encubiertamente en el pueblo de Dios por los llamados que se dicen siervos y siervas del Señor. Los que se dicen que son hermanos, pero que se han desviado de la palabra de Dios, han perdido el rumbo de la escritura. Se han vuelto a los convites del mundo, se han vuelto a los sacrificados a los ídolos, han adulterado ellos y sus hijos. Bueno, si mi hijo o mi hija quiere recibir regalo, allá ellos, yo no quiero nada. Como dije, a mí sí me han dado y me han invitado, han estado todos mis compañeros comiendo y yo he estado aparte cociendo en mi máquina. Sabe Dios y es testigo, yo no participo de esa mesa, le dije. No participo porque no estoy de acuerdo. No son mis principios. Y como no sé mucho hablar el idioma, directamente digo no participo, me aparto, no, absteneo, dijo el Señor, de lo sacrificado a los ídolos. Hechos capítulo 15, verso 21, 29, y toda la Biblia está escrita sobre abstenernos de comer lo sacrificado a los ídolos, del paganismo. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Llamaremos a Dios a celos acaso? Éxodo 34 dice, no sea que hagas pacto, estás haciendo pacto con tus hechos, con los habitantes de aquella tierra cuando se prostituyan con sus dioses y le ofrezcan su sacrificio. Y alguien te invite y comas de su sacrificio.
Volvámonos a la palabra. Hechos 15:20, Hechos 15:29, Hechos 21:25, lee lo que dice, que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. Aquí en Corintios, que hemos leído Corintios, 1 Corintios 10, está hablando, si yo no sé lo que estoy comiendo, no pregunto y doy gracias, pero si yo me voy a la fiesta de Halloween, ahí sí entiendes que eso es una cena pagana. Pero si la historia dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, erráis porque desconocéis las escrituras. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí me dice la escritura, absteneos. Pues yo me abstengo, lo siento, paso, esa copa no la quiero beber. ¿Acaso tomaremos de la copa de Dios y de la copa de los demonios? Cuando tú alces tu copa para chocarla con tu familia y festejes en la mesita navideña con sus adornos navideños, sabe de cierto que estás honrando al dios Mitra, que estás honrando a Nimrod, que estás honrando a los dioses paganos de esta tierra. Y que eso a Dios no le agrada. Pues si quieres comerte la comida ofrecida a los ídolos, cómetela, pero con Dios no tendrás parte. ¿Por qué? Porque tienes parte con el mundo. Y aquel que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Si no permanece en la doctrina de Cristo, el tal no tiene a Cristo. Así me dice la palabra de Dios. Y esto no es contra ningún hombre ni ninguna mujer. Es palabra de Dios. Escrito está. Dios te bendiga, Dios te guarde. Enójate con el Dios que escribió la palabra y no conmigo. La paz de Dios sea contigo. Te amo, hermano, por eso te hablo la palabra. Te amo, hermana en Cristo, por eso te digo lo que escrito está. Dios te bendiga, la paz de Dios. Absteneo de todo lo sacrificado a los ídolos, de todo lo que está contaminado con los ídolos, siempre que tengas conciencia de que lo que estás haciendo está mal. No te confabules con el mundo, porque está llamando a Dios a celo. Dura cosa es caer en mano del Dios vivo.